Por supuesto que sí, y agradecemos la comunicación con la doctora Arlén Ramírez Uresti, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. La doctora nos hablará de este impasse en estas negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Doctora, la saludamos con muchísimo gusto. Muy buenos días. Y bueno, ¿cuál es su lectura? ¿Cuál es su lectura de toda esta situación? Se agota ya estas 2 semanas de plazo de alto al fuego entre Irán y los Estados Unidos. Parece que Doctora, tenemos, parece que tenemos cerrado el micrófono. si podríamos nuevamente. No, lo tengo Ya, abierto. Hola. perfecto, ya la escuchamos, doctora. ¿Ya? Sí, estoy Adelante, ahora lista, sí. gracias. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Justo antes de ir al corte comercial, ustedes tenían por ahí una nota sobre minerales, ¿no? Y tierras raras y el acercamiento de Estados Unidos ahora con Chile en temas de seguridad. Y lo traigo a colación porque justamente su auditorio debe saber que este conflicto ya rebasó el tema militar. O sea, hoy estamos hablando de una disputa por el control de flujos energéticos globales. Estados Unidos ciertamente está en una posición muy compleja respecto a Irán, porque Irán, como lo comentábamos hace unos días, ha demostrado que puede ganar la guerra sin ganar la guerra. Es decir, llevar el paso de una potencia militar, ¿no? Incluso amagar con temas de flujos energéticos, de flujo comercial, y hoy se suma a esto, pues la complejidad de Pakistán como negociador, como mediador estratégico. Pakistán tiene sus propios intereses, no es casualidad que esté fungiendo como un mediador y que además dentro de un territorio en conflicto con Afganistán, pues se pueda ir buscando alguno de los escenarios más sencillos. Ya habíamos dicho antes que este alto al fuego era solamente una ventana, no era todo la resolución del conflicto. Y hoy algo muy importante que tenemos que decir es que la fragilidad económica que ha traído este conflicto hace cada vez más posible que las tensiones políticas no permitan el logro de un acuerdo sustentable, duradero, pero Ujú. sobre todo que satisfaga, ¿no?, las necesidades de los Estados Unidos hoy. Entonces, Estados Unidos va a seguir buscando frentes de conflicto por sus intereses energéticos y estratégicos para seguir desarrollando industria manufacturera. Es decir, doctora Arlene, que no habría pues un cambio realmente o no representaría un cese al fuego el hecho de que sí se hiciera esta liberación a las 8 mujeres. Es decir, la situación en el estrecho de Hormuz continuaría de la misma forma, no habría realmente un cese. Mira, esa puede ser una muestra de buena voluntad que Estados Unidos considere, ¿no? Para una distensión importante. Pero no podemos tomar solo ese hecho como garantía para el cese al fuego. ¿Y por qué no? Porque Estados Unidos ha tenido varias oportunidades de dejar esta guerra de lado y no lo ha hecho. Estados Unidos apuntaba más a que la sucesión política en Irán le favoreciera de tal forma que él pudiera negociar con el nuevo régimen o la nueva cabeza del régimen en Irán. Como eso no ha ocurrido y como hasta el día de hoy seguimos teniendo el mismo régimen, pero con otro liderazgo, Estados Unidos no tiene un canal abierto real de negociación con los iraníes, a pesar de que Irán tenga, ¿no? Pues ahora el interés también de bajar la guerra y de cuidar a su población, entre comillas, y demás, pues en realidad Irán tiene el mismo régimen, no hubo un cambio. Y Estados Unidos de entrada buscaba la guerra, buscó la guerra Ujú. con el interés de generar un cambio de régimen. Doctora, ¿qué opina sobre esto que dice el presidente iraní Masoud Pezeshkian, que acusó a Washington de estar enviando todo el tiempo señales contradictorias, mensajes contradictorios, y que se niega a negociar bajo presión, que Estados Unidos está presionando a Irán para las negociaciones para que prácticamente los acuerdos sean como lo dicta Donald Trump? Definitivo, yo coincido en que en una lectura muy objetiva Ujú. tenemos que pensar que hoy hay temas irreconciliables entre Irán y Estados Unidos. Hasta ahora, esos temas son, uno, el programa nuclear. Mientras Irán no tenga un cambio de postura respecto a su programa nuclear,
pues Estados Unidos no va a cambiar nunca la postura que tiene. Estados Unidos quiere además controlar el programa nuclear de Irán. No se mete con otros países que generan energía nuclear como Francia, como Canadá, etcétera, porque ellos no tienen esa producción de ojivas con temas militares, se lo usan para fines como parte de sus programas de energía verde, pero Irán no. Entonces, ese es un punto fundamental. Tampoco hay que perder de vista que un tema que no tiene acuerdo todavía son las sanciones económicas. Irán ha estado diciendo de forma reiterada que busca que Estados Unidos no solamente repare los daños, sino que además ayude en un proceso de estabilización regional. Estados Unidos no está dispuesto, no solamente no está dispuesto, no tiene dinero para hacerlo. Hay que ser muy claros también en eso. Estados Unidos tiene su propia complejidad económica en este momento. Y por otro lado, también Estados Unidos quiere controlar en lo absoluto el estrecho de Hormuz, cosa que Irán ya se dio cuenta que no le es rentable, que no lo va a hacer, no lo va a soltar, porque es una moneda de cambio que hoy le dio un poder que Irán no tenía hace más de un mes. Entonces, justamente creo que estas declaraciones, de forma muy objetiva, nos ponen una radiografía desde otra perspectiva, ¿no? Y nos dan a leer que Estados Unidos en realidad está teniendo errores estratégicos importantes en la negociación y que esos errores le pueden llevar no solamente a escenarios muy complejos digamos, de estancamiento económico profundo, sino por supuesto de un nivel, de un daño geoeconómico mucho Ujú. más importante a nivel global. Doctor Arlen, ¿qué podemos esperar de esta siguiente ronda de negociaciones? Si bien no hay una garantía, ¿qué podríamos esperar de un segundo, de la búsqueda de un segundo acuerdo, o realmente no hay voluntad diplomática para tal? Mira, creo insisto, yo insisto mucho en el tema político electoral de los Estados Unidos, porque creo que es hoy uno de los check and balance, ¿no? Uno de los controles que tiene Donald Trump. Y creo que, por un lado, lo más probable que pueda ocurrir es un acuerdo limitado, que por un lado haga una extensión del alto al fuego, por otro lado que vaya haciendo un alivio parcial, ¿no? A través de sanciones, que vaya habiendo concesiones no absolutas, pero sí que empiece a haber un poco de moderación. Y tres, que haya mecanismos de supervisión nuclear, que es un tema que además desde la visión europea es también importante. Entonces creo que con estos acuerdos podríamos pensar que si bien no habrá un estancamiento prolongado por cuestiones económicas, sí podemos esperar, por ejemplo, un acuerdo limitado que en esta probable segunda ronda de negociación o extensión de las negociaciones, pues lleguen a converger, sobre todo tomando en cuenta la presión externa. Estados Unidos quizá no va a reaccionar a partir de la propia presión de su economía, pero sí va a responder a partir de la presión externa de los mercados globales. Sí, entonces mucho tiene que ver que los mensajes de Donald Trump, como por ejemplo esto que declara el presidente de los Estados Unidos, de que Estados Unidos está listo para entrar en acción, y bueno, y sabemos que en días anteriores pues venía diciendo que iba a acabar con Irán en cuestión de horas y que toda la sociedad civil, etcétera, pues son mensajes campañescos nada más. Sí, es parte de la retórica trompista, ¿no? Claro, muy subida de tono y Uh -huh. totalmente fuera de proporción, pero al final Donald Trump es un hombre de negocios y él sabe cómo llevar al límite, ¿no? A sus contrapartes. Donald Trump en su estrategia hasta maquiavélica, digamos, ¿no? Planeada con mucha anticipación, pues tiene un cálculo de riesgos que le permite incluso esto, en gestión de riesgos, esto se llama apetito de riesgo, es decir, puede asumir los costos de los riesgos que se van materializando y que de alguna forma sabe hasta dónde le da hasta dónde le alcanza para lograr, ¿no? Contener una crisis. Hoy vemos con mucha preocupación, por supuesto, que eso hubiera podido ser verdad, ¿no? Ha dicho muchas cosas, de repente pensamos que todo es retórica y de repente las cumple. A mí lo que me preocupa más quizá es que poco hablamos, ¿no, Rocío? Pablo, hablamos muy poco de qué va a pasar con el tema humanitario después de la guerra. El Claro. daño que se ha hecho es profundísimo en temas humanitarios y ahí es donde habrá quizá el punto más delicado de esta negociación.
no solamente por el tema de los desplazados, por el tema de la infraestructura crítica que ha sido destruida brutalmente en la región, sino sobre todo en que, como siempre, los grupos vulnerables y las poblaciones, pues son las que se dejan hasta el final de estos acuerdos y hoy creo que es súper importante para remediar una crisis humanitaria sin precedentes en la región. Tocas un punto importantísimo, doctora, y ya con esto cerramos el tema humanitario. Millones y millones de personas en toda esta región de Medio Oriente que prácticamente el día de hoy están en la miseria, que lo han perdido prácticamente todo, que no tienen ni para comer. Esa es la realidad. Y por otro lado vemos a los políticos y a los gobernantes pues negociando un acuerdo de paz mientras la crisis humanitaria sigue aumentando. Eso es importantísimo. Y en otra ocasión me gustaría que nos enlazáramos para tocar este punto, justamente el tema de la crisis humanitaria y lo que han generado los conflictos de los últimos años en toda la zona de Medio Oriente. Doctora, te agradecemos muchísimo. Con mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Excelente día. Gracias. Excelente Igualmente día. la doctora